bienvenidos al Campus Almagro de la Universidad Camilo José Cela, bienvenidos al tercer desayuno de este ciclo que estamos desarrollando con Magisterio y la Universidad Camilo José Cela. Un poco para recordar los que habéis venido o los que no habéis venido. El primer desayuno fue el tema de movilidad de los estudiantes europeos tras el Brexit, con autoridades de la Universidad de Birmingham y autoridades del British Council. Luego hicimos un segundo desayuno el mes pasado que fue claves de éxito en los sistemas educativos asiáticos con Ismael Sanz, y hoy nos visita y nos acompaña Antonio Camuñas, que luego será presentado como se merece. Brevemente, introducir que estos desayunos, diríamos, están en el marco de lo que es la Universidad Camilo José Cela, su proceso de transformación y también lo que es el Campus Almagro, ¿no? Este campus es un campus abierto a la sociedad del conocimiento, al compromiso social y a la educación en todas las facetas. De esta manera estamos acercándonos a los diferentes colectivos relacionados no solamente con nuestros estudiantes, sino con las familias, con las empresas y con la sociedad del conocimiento. Es un placer tener hoy aquí casi 75 personas en un mes de julio caluroso y que realmente estamos todos casi de vacaciones, con lo cual el éxito ya de por sí del desayuno está en vosotros mismos, ¿no? Nuestra universidad es parte de un grupo educativo de hace 125 años, Grupo Educativo SEC, y nuestra universidad está creciendo y sobre todo cambiando el modelo de lo que es la transformación hacia el alumno y la flexibilidad laboral. Estamos desarrollando desde el rectorado, en este caso en representación del rectorado de la Universidad Camilo José Cela, un modelo académico distinto, un modelo que lo llamamos innovador, internacional e interdisciplinar. El objetivo, simplemente, estos estudiantes y jóvenes, que son un poco el objetivo de casi todos los que estamos aquí, ya sea en su etapa infantil, primaria, secundaria o en algunas empresas que están aquí también orientadas al sector de tecnología educativa, han cambiado, ¿no? Ya el estudiante es omnicanal, puede estar escribiendo un WhatsApp, leyendo el periódico en el móvil, comiendo con un amigo y a la vez conversando con su padre en el otro teléfono, y realmente la educación y la empresa también se están transformando. De esta manera hemos creado grados interdisciplinares, aquí viene la parte de publicidad entre comillas de la universidad, grados que son vinculantes, temas de empresa y tecnología, temas de gestión urbana orientados al tema de Smart City y desarrollo sostenible. Pensamos en una ciudad comprometida, tecnológica y socialmente sostenible, y a la vez hemos desarrollado también todo lo que es la transformación en grados de comunicación y otros 11 grados que están muy orientados a que el alumno que viene a esta universidad tenga la posibilidad de una perspectiva empresarial. Algunos de los vicerrectores dicen, no queremos desarrollar programas para parados, ¿no? Este es el modelo que hemos cambiado, el modelo de la interdisciplinariedad ya orientado desde la educación universitaria. El estudiante ha cambiado y también el mundo global está cambiando, ¿no? Sin duda que tener hoy a Antonio Camuñas aquí, un especialista y a la vez un profesional con muchísimos vínculos con Estados Unidos, nos va a hacer aprender mucho de lo que es la era de Trump y la educación en general. Pero no solamente queremos eso, queremos que este campus esté abierto a vosotros, que seáis parte de los próximos desayunos que habrá a partir del verano. Este campus que ha, diríamos, tenido durante este año académico más de 145 eventos en sector político, social, educativo, tecnológico y salud, queremos que sea también vuestro campus, ¿no? Cada uno de los que estáis aquí, esperamos que os acerquéis, nos traigáis también vuestras ideas y sugerencias, y bueno, simplemente dar la palabra a Paco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, y daros la bienvenida a la Universidad Camilo José Cela y al Campus Almagro. Aquellos que habéis venido, muchas gracias por venir nuevamente, y esta es vuestra casa. Muchas gracias. Académicas, institucionales, personalidades del mundo de la educación y de sectores interesados en ellas, amigos y amigas, buenos días a todos. Yo creo que el tema que va a ser objeto de este desayuno es de la máxima relevancia, y además va a ser abordado una persona como es Antonio Camuñas,
que ofrece las máximas garantías desde el punto de vista de su conocimiento de la realidad norteamericana, como tendremos oportunidad de evidenciar después en la breve presentación que haré ante ustedes de su currículum, de su biografía. Pero permítanme que nos adentremos un poco en la problemática de la educación norteamericana desde una perspectiva esencialmente diagnóstica. Todos sabemos que la inspiración liberal de la Constitución americana se traduce en un interés por parte de la sociedad americana en relación con la educación. Eso se ha reflejado políticamente y también académicamente en distintas iniciativas. Podemos recordar el No Child Left Behind Act de 2001, de Bush padre, y la envergadura de aquella iniciativa, el hecho de que, por ejemplo, en la administración Obama se estuviera discutiendo sobre la posibilidad de ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, y cómo no citar el volumen ingente de investigación en materia educativa por parte de las universidades americanas que todos conocemos. Pero con esa intención diagnóstica, permítanme que eche mano de una publicación relativamente reciente de la OCDE, el Education Policy Outlook, traducido al español y editado por la editorial Santillana, por la Fundación Santillana, Política Educativa en Perspectiva 2015. Esta publicación elige 9 indicadores sobre los cuales realizar una evaluación comparada de la política educativa en los países de la OCDE. Bueno, yo les voy a describir esos 9 indicadores y cuál es la posición de Estados Unidos en relación con la media de los países de la OCDE. El primer indicador elegido es la proporción de estudiantes, la tasa de estudiantes de 15 años con rendimiento en matemáticas superior al nivel 2, que como ustedes saben, nivel 2 de PISA, que como ustedes saben es el umbral básico de competencia. Bueno, en ese sentido, Estados Unidos está por debajo de la media de la OCDE. El segundo indicador es la capacidad de cálculo de la población de entre 16 y 65 años. Estados Unidos está ligeramente por encima de la media de la OCDE. El tercer indicador es la población de 25 a 34 años que ha alcanzado al menos la educación secundaria superior. Estados Unidos está por encima de la media de la OCDE. El cuarto indicador es la ratio entre los salarios de los profesores de secundaria inferior y los ingresos a tiempo completo de trabajadores de 25 a 64 años con educación terciaria. Estados Unidos está notablemente por debajo de la media de la OCDE. El quinto indicador es idoneidad de las aulas para el aprendizaje. Estados Unidos está por encima de la media de la OCDE. El sexto indicador es directores escolares que implican a sus profesores. Estados Unidos está por encima de la media de la OCDE. El séptimo indicador es impulso de la evaluación para la mejora. Estados Unidos está por encima de la media de la OCDE. El octavo indicador es decisiones tomadas a nivel local y escolar. Estados Unidos está por encima de la media de la OCDE. Y finalmente, el noveno indicador es gasto en instituciones educativas de todos los niveles educativos como porcentaje del PIB. Estados Unidos está por encima de la media de la OCDE. Es decir, que si dirigimos una mirada de conjunto, resulta ser que Estados Unidos está, de los 9 indicadores, está solo en 2 por debajo de la media de la OCDE. Pero esos 2 tienen que ver particularmente, y algunos otros indicadores que no recoge estrictamente este informe de la OCDE, particularmente con el ámbito de los resultados. No con el de los inputs, ni con el de los procesos y políticas, pero sí con el ámbito de los resultados. Por ejemplo, el último dato de PISA 2015 revela que en matemáticas, particularmente en todo, pero particularmente en matemáticas, Estados Unidos está por debajo, sensiblemente, de la media de la OCDE. Y no solamente eso, sino que de 2003 a 2015 ha bajado 13 puntos, lo cual es una cantidad
estadísticamente significativa. De manera que ahí vemos un déficit del funcionamiento del sistema educativo hispanoamericano, norteamericano, si es que se puede hablar de un único sistema educativo, el funcionamiento de Estados Unidos en su conjunto, un déficit notable en materia de resultados, que no se corresponde con la primacía en materia tecnológica, en materia industrial, de influencia política, etcétera, etcétera, que tiene esa gran nación en este mundo nuestro globalizado. He de decirles, simplemente como comentario, que con ese patrón de 9 indicadores, España está por debajo de la media en 5. De los 9, en 5 está por la media de la OCDE. Y también nuestros resultados, como todo el mundo sabe, son mediocres. Es decir, que no se corresponden con las expectativas de un país desarrollado como el nuestro. Bueno, esta es un poco una imagen rápida de diagnóstico sobre la base de indicadores objetivos, que estoy convencido que Antonio Camuñas nos va a enriquecer desde esa visión de futuro de la educación en la era Trump. Don Antonio Camuñas cursó el bachillerato en el Colegio Santa María de los Rosales y Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Es abogado del Ilustre Colegio de Madrid, diplomado por el Management Institute de la Universidad de Nueva York y por la Facultad de Derecho de Harvard University. Es miembro de la Royal Society for International Affairs y es un profesional de referencia en el ámbito de la estrategia institucional que ha asesorado a una buena parte de los empresarios españoles más relevantes, entre los que destaca Amancio Ortega, quien le nombró asesor de la presidencia del Grupo Inditex hace más de 15 años. Su experiencia profesional está marcada por una prolongada trayectoria en Norteamérica, culminada con su elección como presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en 2008. En su vertiente internacional ha trabajado en iniciativas relacionadas con instituciones de primera fila como el Comité Olímpico Internacional o la Organización Mundial del Comercio, UNICEF o la Santa Sede. Fue elegido European Emerging Leader por el Chicago Council on Foreign Relations y galardonado con el Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección, así como con el New Yorkers Awards. El diario El Mundo, además, le ha situado entre los 25 españoles con mayor influencia internacional de la década. Con lo cual, tenemos con nosotros una figura enormemente relevante para trasladarnos una visión de la educación inserta en la sociedad americana, en el mundo empresarial y de influencia en la era Trump. Querido Antonio, tuya es la palabra. Muy buenos días a todos. He dejado ese maletín ahí para darle una cierta importancia, ¿no? Porque no es el maletín nuclear, pero por lo menos parece que me he preparado algo la conferencia, ¿no? Bueno, de entrada, millones de gracias por venir a estas horas, ¿no? Yo normalmente en este tipo de desayunos estoy dormido y he llegado incluso a dormirme en alguna de mis conferencias. O sea que espero que si eso ocurriera, porque yo soy de horarios más noctámbulos, pues me lo hagan notar de inmediato, ¿no? Bueno, vamos a ver. El tema de hoy es un tema que viene muy al caso, entre otras cosas porque supongo que habrán visto en El País hoy mismo una noticia que dice el 23% de los estadounidenses piensa que su país se independizó de Francia, México o Alemania, ¿no? Con lo cual revela que la historia no es el punto fuerte de los americanos. Y eso es un problema, porque la historia al final es un elemento importantísimo a tener en cuenta, porque es lo que te da las pautas de referencia de dónde vienes, de quiénes son los demás, etcétera, etcétera. Estados Unidos, en definitiva, a pesar de que nosotros lo vemos desde fuera y concretamente desde Europa como la gran potencia que es, etcétera, los Estados Unidos y los estadounidenses se consideran parte de una isla. Ellos están entre Asia y el continente europeo, en realidad entre Eurasia, con dos grandes océanos a un lado y a otro, y el origen del país es un origen enormemente singular
que da en buena parte respuesta a lo que ha ocurrido en términos políticos en estas últimas elecciones. La fundación de Estados Unidos, el proceso fundacional, se produce porque hay una serie de ciudadanos británicos, cristianos, que consideran que la sociedad en la que viven es una sociedad decadente, es una sociedad que está degenerando en los aspectos morales, y deciden marcharse para iniciar en un nuevo territorio, por lo menos una nueva vida, porque entonces todavía eran una colonia inglesa. Pero eso al final se tradujo en la independencia de Norteamérica. Es cierto que esos puritanos, esos colonos puritanos que vinieron en el Mayflower, no tienen nada que ver con los que luego fueron hacia el sur, hacia Virginia, porque esos eran aristócratas ingleses que a raíz de la revolución de Cromwell huyeron. O sea, en Inglaterra alguna cabeza se cortó, no tantas como en Francia, pero huyeron hacia el sur de los Estados Unidos con su numerosa servidumbre, que falleció pues debido a las enfermedades a las que ellos no estaban acostumbrados. Y entonces es cuando esa gente echa mano de los negros y empieza el fenómeno esclavista, etcétera, etcétera, que es la gran lacra y la gran cicatriz en la historia norteamericana. Y hago este énfasis porque para entender lo que ha pasado después es fundamental comprender ese fenómeno. Pero en definitiva, Estados Unidos se funda sobre la idea de huir de una sociedad que considera decadente, que considera que ha perdido la idea de Dios, que vive en un paganismo materialista, y ellos quieren volver a una comunidad en la cual poder desarrollarse como tal en plenitud. Bueno, eso significa que durante muchos años Estados Unidos, en sus dos vertientes, los dos partidos que fueron evolucionando, pero en esencia el Partido Conservador, conocido como Partido Republicano, es un partido que tiene dos almas, un alma económica y un alma moral, es decir, gente que ves la comunidad, o sea, de abajo arriba, primero la comunidad, luego la escuela, luego la empresa, y todo ello a la luz o a través de la visión de los textos sagrados, y luego una parte de la derecha norteamericana que está mucho más centrada en la parte económica, en la parte fiscal, lo que conoceríamos como la gente que quiere menos impuestos, menos Estado, un Estado estrictamente ceñido a las labores clásicas que informan la labor del Estado, la seguridad interior y exterior, la aplicación de justicia, y no mucho más. Y luego un partido demócrata que en esencia pues tiene en el Estado pues un referente de mayor calado y de mayor peso, pero siempre dentro de un esquema limitado. Claro, es imposible no hablar de todo este tema sin analizar, aunque sea brevísimamente, las últimas elecciones. Barack Obama ha sido un líder atractivísimo en términos personales, en términos dialécticos. Era un hombre que era casi imposible que no te sedujera con su retórica, con su capacidad de subyugar al auditorio, con sus mensajes, todos ellos perfectamente articulados, etc. Pero en última instancia era un líder socialdemócrata a la europea. Es decir, pocos líderes en Estados Unidos han sido más socialdemócratas y más parecidos a los líderes europeos que Barack Obama. Es cierto que él viene de una época, es la respuesta primero a una América belicista, como la de George W. Bush, y segundo a una gran crisis económica. Y él hace un canto a la unidad del país. Además, el país, de alguna manera, con Barack Obama, se redime del estigma de la esclavitud, porque en esencia piensa que ya
teniendo a un presidente de raza negra en la Casa Blanca, pues el círculo se ha cerrado. Lo cierto es que Barack Obama imprime a todos esos mensajes una carga ideológica enormemente potente. O sea, todo lo suave que Barack Obama resultaba en términos personales, todo lo atractivo que sin duda era y es para todos los que le hemos visto en televisión, en sus intervenciones, etc., ha habido pocos presidentes tan ideologizados, tan intelectualmente decididos a hacer de América una socialdemocracia a la europea, lo cual implicaba un cambio en las esencias del país brutal, porque era trasladar a Washington la mayoría de la capacidad decisoria en la sociedad norteamericana. Washington para un norteamericano es como para un europeo Bruselas, un sitio donde se reúnen una serie de señores que deciden por los demás y de alguna manera ellos se lo guisan, ellos se lo comen y tú te enteras a posteriori y sin mucha capacidad de reacción. Afortunadamente en Estados Unidos sí la hay y por eso en las primeras parciales Barack Obama pierde ya el Congreso, sí creo que fue el Congreso lo primero que perdió, y pierde más de una decena de gobernadores que eran demócratas. Y en las segundas parciales ya pierde la otra cámara, o sea, pierde las dos cámaras y pierde otra buena decena de gobernadores, hasta el punto de que 31 gobernadores demócratas pierden los gobiernos de los estados en favor de candidatos republicanos. ¿Y eso por qué es? Pues básicamente porque en Estados Unidos, que sí es un estado federal, en el que cada estado tiene su propia constitución y el gobernador además es elegido de forma directa y luego cada cámara de cada estado es elegido en otra elección distinta y por lo tanto te puedes encontrar, y es de hecho habitual, que el gobernador sea republicano y la cámara legislativa sea de mayoría demócrata, pues esos estados tienen sus capacidades, tienen sus prerrogativas constitucionales propias que no pueden ser arrebatadas por Washington. Entonces, ¿qué ocurre con el fenómeno Trump? Está en muy buena parte ligado a ese sobreesfuerzo decidido y contundente de Obama por hacer de Estados Unidos un país europeo. Y los americanos no quieren ser europeos. Los americanos se fundan, o sea, nacen y fundan su país sobre la idea de huir de una Europa que ellos no consideran que hay que superar. Organizan un sistema político avanzadísimo para su tiempo, porque es un sistema que tiene 240 años y es increíble que siga siendo, pues siga rozando la perfección, porque efectivamente el pueblo tiene capacidad de reaccionar y modular las decisiones de todos los agentes que están involucrados, pero hay que decir que ya antes de las elecciones, 2/3 de la política norteamericana, 2/3, es decir, 2/3 de las cámaras de representantes en los distintos estados, de los gobernadores y de las alcaldías, que eso es otro punto también importantísimo, porque las grandes ciudades pesan mucho, etcétera, etcétera. Bueno, las ciudades pesan mucho en Estados Unidos, porque aunque no sean grandes, son bastante grandes, ya estaban en manos republicanas. Por lo tanto, el esfuerzo de Barack Obama, que tuvo éxitos indudables, al menos en lo que a la recuperación económica se refiere, se encontró con un rechazo brutal, porque el país no quiere ese esquema de que te manden desde Washington. Y por lo tanto, Donald Trump es una respuesta y una consecuencia a ese fenómeno de continuo poder del Estado sobre la ciudadanía, además de un factor ideológico importante. Ahora estábamos hablando del poder del Estado como filosofía, pero hay un factor ideológico que es todo lo que son las políticas identitarias, cosa que estamos viviendo aquí en Europa y en España por descontado. Al final, las políticas identitarias son la respuesta de la izquierda a la ausencia de un modelo alternativo al que conocemos. Una vez demostrado que el sistema capitalista funciona mejor que cualquier otro, a pesar de sus muchas deficiencias, la izquierda se encuentra con que no tiene un mensaje que ofrecer,
las fábricas en muy buena parte han desaparecido, por lo tanto la fuerza sindical se desperdiga, no tiene esa capacidad de concentrar en un solo sector, en una fábrica a todos los trabajadores para marcar un paro durante X tiempo, etcétera, etcétera. No tiene un mensaje económico alternativo y opta entonces por toda una línea de acción que empieza siendo, como recordaréis, el ecologismo, los verdes, luego en la época de las terceras vías es la gobernanza mundial, la transparencia, el buen gobierno corporativo, y en esta última etapa pues sería lo que son las políticas identitarias, que al final es, a mi juicio, un fenómeno muy peligroso porque es trasladar del individuo al grupo la responsabilidad en términos de elección, de sentido de pertenencia, es decir, es crear grupos que se van... Ayer leí precisamente que se va a crear una asociación de la prensa LGTB. Entonces yo pregunté al que lo decía en Twitter, yo le pregunté, digo, pero vamos a ver, el objetivo no es integrar y normalizar, porque si ese es el objetivo, ¿qué sentido tiene que haya una asociación de la prensa LGTB? Pues es que dentro de nada habrá otra asociación de la prensa de otra naturaleza, y así sucesivamente vamos tribalizando a la sociedad y por lo tanto enfrentándola. Y ese mensaje es el que de alguna manera permite a Donald Trump ganar la presidencia, porque ninguno de los otros candidatos republicanos, que estaban infinitamente más preparados que él en términos de experiencia política y en términos además de capacidad de expresar sus mensajes, porque Trump tiene una capacidad dialéctica mínima, lo habéis visto todos, él solo sabe decir que todo es fantástico o que todo es horrible, que todo es maravilloso, que todo es un desastre, y lo repite 4 o 5 veces porque no tiene mucho vocabulario, pero los mensajes sí llegaron nítidamente. Sería como esta, en España lo viviríamos, no sé cómo deciros, estamos todos acostumbrados a una especie de jerga política en la que los políticos hablan casi todos igual, en esencia para decir muy poco y además para que no se les entienda lo suficiente y que sea lo suficientemente confuso y ambiguo el mensaje para no molestar a nadie. Bueno, pues Trump optó por decir lo que muchos de los norteamericanos pensaban y lo dijo de una manera un tanto brutal, como es él, de una manera extemporánea, es decir, todo lo que dice Trump se podría decir de otra manera, incluso ser mucho más mordaz y más lesivo en términos de si él lo que quiere es dejar en ridículo a los medios de comunicación, porque en esencia los medios de comunicación hicieron una campaña vergonzosa. Es decir, yo cuando, me lo comentaba antes en el previo, yo escribí un artículo en mayo, es decir, 6 meses antes de las presidenciales, diciendo por qué Trump puede ser presidente y además diciendo no se descuiden ustedes porque lo que les están diciendo no obedece a la verdad. Es decir, los demócratas, cuando vieron que Trump era elegido, pensaron que esa era la suya, que esa era, bueno, ya Hillary era imbatible, y se dedicaron a mofarse de Trump en todas sus vertientes. Cuando empezaron a ver un poco las orejas al lobo, falsearon todas las encuestas, porque hasta, vamos, la media de las encuestas, de todas las grandes casas de encuestas, etcétera, etcétera, periódicos, le daban a Hillary Clinton como poco un 85% de posibilidades. Y el Washington Post, 2 semanas antes de las elecciones, dice que Donald Trump se está aproximando a 0% de posibilidades de ganar las elecciones. Bueno, eso es una cosa inverosímil, porque en todas las cosas yo siempre estoy viajando mucho a Estados Unidos, yo hablaba con todo el mundo, incluido gente de Nueva York, que es un foro demócrata por excelencia, junto con California, y me decían que iban a votar a Trump. Entonces, te das cuenta que ahí la gente ni decía la verdad en las encuestas y luego todas cosas por quitarte el problema de encima. Las encuestas yo creo que están muertas, porque a la gente no le gusta que te llamen por teléfono, que sepan quién eres
y que sepas a quién votas, luego no sabes qué uso se va a hacer de eso. Y en las israelitas, pues la gente se quita el problema de en medio, sale de votar y dice, ¿quién va a votar usted? A Hillary y tal. Ah, muy bien. Pues nada, claro, no acertaron nadie. En ese sentido, las redes sociales son vehículos que quien está midiéndolas, que en este momento hay expertos que las miden, son infinitamente más fiables que la demoscopia tradicional, porque en las redes sociales la gente dice lo que piensa. Pero en definitiva, eso es lo que, por eso gana Donald Trump, es decir, porque vende un mensaje que ya estaba en buena parte asimilado por la población, sobre todo por la población americana tradicional, en el sentido de que quizá, y no hay que descartarlo, esto sea el canto del cisne de esa América que hemos conocido, pero que la América que hemos conocido es una América que es la que ha sido capaz de generar ese sistema pionero y líder en tantos sectores. Estados Unidos era un país donde tú venías de cualquier parte del mundo, con cualquier color de piel y con cualquier religión como fe, y con el hecho de abrazar la bandera y aceptar la legislación vigente, te convertías en un americano como el que más. Todo eso no casa con la política que han ido siguiendo las administraciones demócratas, y que en el caso de la última administración de Obama, como os digo, se manifiesta de una manera tremenda, de ir creando grupos identitarios de forma que al final tengas afroamericanos, japoamericanos, indioamericanos, Hispanic Americans, Mexican Americans, es decir, cada vez van segmentando más, y la gente dice, bueno, es que al final lo que vamos a conseguir es un país dividido, cada uno con grupos, con intereses diferentes y haciendo causas distintas. Y ese país había hecho justo lo contrario, aceptar la idea de que todo el mundo podía ser americano si aceptaba esos principios básicos que os he referido. Por lo tanto, la idea del melting pot, el famoso melting pot americano, se estaba diluyendo por completo. Primer tema. Segundo tema, la libertad de expresión, el Second Amendment de la Constitución. Bueno, el Second Amendment, hoy por hoy, es un punto vacío de contenido. Es decir, es pura retórica. Porque en la vida normal, en la vida cotidiana, hoy en día en Estados Unidos no se puede hablar casi de nada sin ofender a alguien. Lo cual, vamos a ver, si tú quieres ofender a alguien, está bien, puedes ofenderle, pero lo que no es normal es que tú, sin querer ofender, estés ofendiendo permanentemente a unos y a otros. Porque siempre, eso aquí en España todavía no se vive con la misma intensidad que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos es que ya no puedes decir prácticamente nada, porque todo es sujeto de una sensibilidad máxima de un determinado grupo que impone un lenguaje diferente, y entonces básicamente por eso Trump además, yo creo que incluso exagera esa versión políticamente incorrecta de decir las cosas que la gente dice, oye, ya está bien de tener que aguantar aquí. Es que, vamos, supongo que muchos de vosotros tendréis experiencia en Estados Unidos y sabréis de lo que hablo. Pero, desde luego, el proceso ha sido creciente y socialmente es muy desagradable, porque ya realmente no puedes estar con nadie a la que en cualquier momento puedas ofender por cualquier minucia o algo que tú no consideras que es para causar ninguna ofensa. Por lo tanto, la idea de que el melting pot estaba en peligro, uno, y la idea de que la sociedad no puede expresarse libremente, excepto si está sujeto a la censura de lo políticamente correcto, que es una censura implacable, y en Estados Unidos, vamos, no hay quien se atreva con ella, pues al final ha conectado con una cantidad de gente importante, no solo blanca, porque, por ejemplo, en la autopsia, que es el informe que hacen los partidos después de perder las elecciones, en este caso el Partido Republicano, la autopsia, el informe que se conoce como la autopsia, que es las causas por las que se pierden las elecciones y qué hay que hacer para ganar las siguientes, el único tema que tenía clarísimo el Partido Republicano era el de mimar a los hispanos.
Y fijaros que Trump hace exactamente lo contrario. O sea, si hay un grupo que él fustiga, es a los hispanos. Pero claro, no es a los hispanos que están en Estados Unidos, en su mayoría, salvo a los ilegales, sino a los que no están. Y resulta que encuentra el apoyo de los que están, que como nos suele pasar, cuando nos toca a nosotros, lo vemos de otra manera. Y claro, los hispanos que habían en Estados Unidos decían, no, para nosotros es fenomenal, pero que ya no vengan más, porque claro, no nos van a inundar aquí de... Entonces, los hispanos respondieron justo al contrario de lo que pensaba el Partido Republicano. Bueno, ¿cuál es la filosofía, después de esta introducción que os he hecho, porque yo creo que era importante centrar el marco del debate, al menos desde mi punto de vista y desde lo que es mi experiencia, después de 35 años, bueno, no viviendo todo el tiempo allí, pero yo tengo casa en Nueva York desde hace 30 años, o sea que ya al final pues uno va teniendo un cierto bagaje y alguna experiencia. Pues que en el tema de la educación vuelve a aplicarse un principio que es devolver el poder a los estados. Barack Obama se lleva el poder hacia el ámbito federal, desde el ámbito federal quiere controlar todo el proceso educacional y al contrario que aquí, que en España es una cosa muy curiosa porque se ha hecho lo contrario, pero claro, con un panorama político bien distinto en términos de los nacionalismos y de quienes aplican las políticas educativas. Pero allí que no hay ese problema, es decir, ahí no tienes ese problema nacionalista, lo que Trump propone es devolver el ámbito educacional a los estados y que sean los estados los que legislen y eventualmente den opciones para las distintas ofertas educativas que se puedan plantear. Eso pasa también por favorecer no la privatización como tal, sino el hecho de que las familias puedan elegir el centro educativo al que quieren llevar a sus hijos. Por lo tanto, se favorece el llamado cheque escolar porque hay una detracción de fondos del gobierno federal que van a ser aplicados a esos propósitos. Es cierto también que la educación está en un momento crítico porque estamos viviendo el cambio de paradigma en un montón de actividades y de ámbitos en el que la educación quizá es tiene el mayor reto de todos. ¿Por qué? Porque la vida del estudiante real, cotidiana, no se parece en nada a lo que luego vive en las clases. Es decir, aquí se mencionaba antes, en esta tribuna, me parece que eran las 5 pantallas, que son las propias de la generación Z. Es decir, que si los millennials pueden estar en 2 o 3 pantallas, los Z están en 5 pantallas simultáneamente. Yo si tuviera que estar, como has dicho, atendiendo al teléfono en este momento, leyendo un informe, hablándoos a vosotros y por otro lado recibiendo una llamada de mi madre, pues yo creo que sería un perfecto caos, pero efectivamente la realidad va por ahí. Entonces, el que haya unos alumnos que vivan una realidad en el momento en que salen de clase y luego y en el momento que entran en clase se vean en una burbuja de algo que no tiene nada que ver con su vida, pues es una brecha muy importante, porque entre otras cosas la educación ha seguido unos parámetros lineales, a mi juicio decrecientes, por desgracia, pero lineales en última instancia, porque no ha habido una innovación suficiente como para que se acompase. No digo que sea fácil, yo creo que ahora particularmente el tema es complicadísimo para acompasar esa realidad que los alumnos viven en su vida cotidiana con el encerado, el profesor, una clase tras otra durante muchas horas al día,
En fin, eso todo yo creo que está en amplia discusión y veremos muchos cambios. Y tendrá que haberlos, porque si no, además hay mucha gente, y sobre todo en las nuevas generaciones, que piensan que estudiar no es necesario. Esa es la pura realidad. Piensan que son gente que quiere hacer cosas, gente que tiene ideas, gente que está dispuesta a aprender y sacrificándose en la práctica durante una serie de años. Y entonces, si a eso le unimos toda la oferta que tenemos gratuitamente por Internet, de cursos de universidades de primera línea, vídeos de YouTube donde encuentras tutorials de los temas más complejos. Bueno, pues yo creo que va a haber un cambio muy importante. Entonces, las instituciones educativas que sepan adaptarse, pues son las que se llevarán la palma. Por ejemplo, es muy importante... muchas gracias. Trump ha hecho un consejo con empresas tecnológicas de primera línea, precisamente para abordar estas cuestiones. Y ya de hecho las propias empresas están financiando programas educativos para los alumnos, pensando en fórmulas que emparejen más estas dos realidades que hemos dicho. Es decir, que la gente que está en Silicon Valley pues aporte a un tipo de modelo educativo mucho más dinámico, mucho más flexible. El homeschooling, por ejemplo, es otra de las realidades que siempre ha existido en Estados Unidos, por una razón muy sencilla, porque el tamaño de Estados Unidos es tan gigantesco que hay mucha gente que no puede ir al colegio. Entonces, pues ha educado a sus hijos en casa. Entonces, hoy en día más que nunca, puedes querer educar a tus hijos en una serie de disciplinas con los profesores que tú quieras pagar y que vengan a tu casa y estudien. O sea que el modelo clásico que hemos vivido hasta ahora no es que entre en crisis, es que ha cambiado todo. Entonces va a ser importantísimo estar en contacto con la realidad, con gente que pueda realmente ilustrar a los alumnos en cosas que a ellos les inflamen el corazón. Tendrá que marcarse muy bien las pautas de lo que es la formación esencial de todo ser humano en términos de humanidades, en términos pues, en el fondo, la estructura que una persona tiene que conocer en distintos ámbitos, ya sea filosóficos, históricos, humanísticos, arte, etcétera, para que esa base mínima resulte suficiente para poder abordar luego la vida. Y luego, a mi juicio, sobre todo en Europa, tiene que haber un cambio de mentalidad, porque en Europa lo que no nos hemos dado cuenta es hasta qué punto el Estado ha ido tomando y ganando posiciones en todos los ámbitos de nuestra vida, de forma tal que nuestra propia responsabilidad individual y personal ha quedado reducida a, y lo voy a decir porque es yo creo que muy ilustrativo, yo mantengo que la libertad que se nos vende en muy buena parte hoy en día es una libertad de cintura para abajo. Es decir, de cintura para abajo la libertad es absoluta, pero de cintura para arriba, bueno, como no pongas un ticket en el parking, te cae una multa que no te puedes mover en ningún campo, excepto pidiendo permisos, burocracias, multas, todo tipo de trabas en la vida real para hacer cualquier cosa, y a cambio pues te dan una libertad que aparentemente es una libertad pues muy amplia, y no lo es. Ya os digo, se reduce exactamente a lo que os he dicho. Entonces, ahí sí que es importante, a mi juicio, que haya un cambio de mentalidad, y en España me parece particularmente importante porque nos hemos metido todos en una dinámica común en la cual lo políticamente correcto también influye muchísimo, en este caso en temas más bien de índole político, institucional, etcétera. Es decir, el canto a la diversidad, por ejemplo, es una cosa que todo el mundo tiene que asumir,
sin darse cuenta de que el canto a la diversidad es ridículo, porque todo el mundo es diverso y todos los países son diversos, es decir, no conozco un solo país, por pequeño que sea. O sea, es que uno se va a cualquier cantón suizo o en Italia, en el lago Como, hay 9 países. Ellos se consideran 9 países distintos porque todos son distintos, la gente es distinta. Entonces, hacer ese canto a la diversidad que hacemos en España, sí, que es muy enriquecedor, pero vamos, es que todo el mundo es diverso, en todas partes. Entonces, aquí hay que asumir que la diversidad es... Bueno, si la diversidad... No sé si me explico en este terreno, ¿no? Entonces, en España hay que hacer una labor particularmente importante, a mi juicio, en poner a la gente un poco en su sitio, pero no porque esté fuera de su sitio, sino porque la mentalidad que se ha creado es una mentalidad que no es ni práctica ni enriquecedora para nada una vez que sales al mundo real. Es una mentalidad muy de queja, es una mentalidad muy de tener siempre alguien a quien echar la culpa de lo que te pasa, sin responsabilizarte, sin ver el volumen de oportunidades que uno tiene para hacer las cosas bien o para equivocarse. Es decir, para mí son cosas esenciales y básicas que yo he notado a medida que han ido transcurriendo las décadas, cómo se ha ido imponiendo ese discurso en el cual pues el Estado se enriquece a base de hurtar responsabilidad y empobrece al ser humano y a su entorno más próximo, porque al final ha reducido la familia a la mínima expresión, cuando la familia, como todos sabemos, ha sido el elemento clave que ha permitido que España superase la crisis, la gravísima crisis que hemos tenido y que hemos sufrido durante los últimos 10 años. O sea, solamente un entramado social de la fuerza que todavía tiene en España la familia ha permitido que el país aguantase la bestialidad de crisis que hemos sufrido. Entonces, ir minando una institución como es la familia, con distintas razones, causas, motivos, etcétera, pues es una cosa, a mi juicio, disparatada, entre otras cosas porque no le corresponde al Estado decidir la educación que hay que dar a los niños, no le corresponde al Estado marcar las pautas de toda una serie de cuestiones muy importantes que responden en realidad a la familia de cada uno. Uno tiene derecho a educar a sus hijos. El otro día he leído... el otro día he tenido una sobrina nieta que ya no la pueden inscribir como mujer. Ya solamente la pueden inscribir como ser humano, a la espera de que cuando tenga 7 años ella decida el género. Todos sabemos la madurez que tenemos todos a los 7 años. Ese es verdaderamente el momento en el que uno toma conciencia de su existencia, ¿no? Y desde luego de su sexualidad. Yo con 7 años ya... bueno, no quiere que me suba yo, ¿no? Pensé que era un gesto ya para que me elevase. Bueno, muchas gracias. No, en definitiva, que todas estas cosas a las que estamos viviendo con excesiva normalidad y con, en muchos casos, falta de criterio, son elementos a los que desde el ámbito educativo hay que dar respuesta. No solo a la parte práctica, que evidentemente también. Es decir, al final uno estudia para formarse y luego poder enriquecerse personal y profesionalmente. Pero sin pautas personales que luego te marquen criterios claros a la hora de las diferentes disyuntivas que uno tiene en la vida, pues uno va muy desencaminado, bastante confundido y en muchos casos... Sí, no, tráigame ya una Coca-Cola si quiere y así ya me... Muchas gracias. Entonces, yo creo que con estas líneas básicas os he dicho un poco todo lo que podría formar parte del armazón de lo que va a ocurrir en Estados Unidos estos años y como os digo, no es un tema de Trump exclusivamente, ni muchísimo menos, sino de una amplísima mayoría de norteamericanos, porque las presidenciales, aunque no haya tenido un voto mayoritario o haya sido lo que se llama un landslide, bueno, yo me pregunto si las encuestas no hubieran hecho y si los periódicos no hubieran hecho una campaña tan
brutal contra Donald Trump si le hubiera votado mucha más gente, pero en última instancia eso lo iremos viendo. Pero la realidad es que el país reclamaba una descentralización de las funciones educativas y con iniciativas, como os digo, que tienen que cambiar y que deben cambiar precisamente por el cambio de paradigma que se va a producir en todo el ámbito tecnológico y que va a revolucionar lo que conocemos hasta ahora, sobre todo de una manera, y eso es lo impresionante, de una manera exponencial. Si nosotros estamos acostumbrados, el hombre solo concibe el cambio progresivo. Es decir, si aquí empezara a entrar agua por el suelo, pues, hombre, nos molestaría un poco porque nos mojaríamos los pies, pero todos sabríamos que tenemos tiempo para salir, porque lo normal es que sea el agua entrará de una manera progresiva. Pero si nos ponemos en el ámbito exponencial, probablemente no podríamos salir ninguno de esta habitación. En 9 segundos o 10 segundos estaríamos inundados. Ese es el cambio exponencial y es el cambio que viene, y por lo tanto adecuarse a ese cambio va a ser uno de los retos mayores que nos vamos a encontrar la humanidad probablemente en toda su historia, y desde luego el ámbito educativo va a tener que hacer milagros y va a tener que ser extraordinariamente afortunado para poder acompasar a esa nueva realidad a la que nos enfrentamos. Y a partir de ahora estoy abierto a vuestras preguntas para lo que os guste preguntar, o acepto insultos también. Acepto todo, imprecaciones, cuestionamientos, críticas personales. Se oye, sí, muy bien. Pues Antonio, muchísimas gracias. Me coloco aquí a tu lado para moderar las preguntas y sobre todo eso, los ímpetus que pudiera haber después de este festival liberal que nos has dado, ¿no? Y esta visión tan profundamente liberal, ¿no? En todos los sentidos de la realidad americana. Y bueno, seguro que hay preguntas, ya veo aquí una, yo también tengo otra, con lo cual a ver, en algún momento me gustará colarme, pero ya tenemos aquí una primera pregunta. Buenas, Antonio, ¿qué tal? Soy Carlos de Antonio, de Tech Talents. Te quería preguntar una cosilla. Cuando hablamos siempre de educación americana y pensamos principalmente en universidades, pues sabemos que las principales universidades americanas son privadas. A nivel escolar, pues parece que se da la vuelta. O sea, en España tenemos muchos colegios privados y concertados, cosa que allí hay mucho colegio público, y de repente llegamos a la universidad con una mayoría de universidades públicas en España, y sin embargo allí las principales universidades son americanas. Nos has dado un fantástico preámbulo político de la sociedad americana, pero te quería preguntar, ¿cuál es la vinculación entre estas principales universidades americanas y el poder político? ¿Son independientes o son dependientes de lo que pasa en la política? Porque al final, pues aquí en España sí vemos que hay mucha dependencia entre la universidad y la educación pública y los poderes políticos, y sin embargo allí parece que no, que todo eso... ¿Te refieres a la educación pública o a la privada? A la privada, universitaria... Bueno, vamos a ver. Como es obvio, las universidades privadas son privadas. No he abordado ese tema porque es evidente que en esa excepcionalidad americana que se quiere mantener, o sea, no se puede equiparar a lo de Europa, porque dices, no, es que en Estados Unidos es ese modelo el que ha permitido que las mejores universidades del mundo estén en Estados Unidos, y que tanto Google como Amazon, como YouTube, como Microsoft, como Apple sean americanas. ¿Cuál sería la empresa europea que daría respuesta a Netflix o a cualquiera de estas que conocéis perfectamente? ¿Cuál sería esa empresa? O sea, yo creo que no hay respuesta. Bueno, hay una respuesta, Inditex, pero no está en el sector tecnológico, lo que sí es una respuesta líder mundial en su sector, que ha revolucionado por completo. Pero las universidades privadas son privadas. Como es obvio, todas tienen influencia, y hay dos tipos de influencia. Una, la de las donaciones de quienes las soportan. Es evidente que
alguien que da muchos millones de dólares tiene capacidad de influir. Hay veces, y eso pasa ahora bastante, que por ejemplo Qatar, o saudíes también, pero digo Qatar por hacer un inciso reciente, Qatar financia muchísimas universidades, tanto en Europa, Oxford, Cambridge, como en Estados Unidos. Evidentemente Qatar lo hace a cambio de becas para estudiantes qataríes, para que se formen allí. Luego, tampoco podemos obviar que la intelectualidad ha utilizado, en esa línea que decíamos antes, de marxismo cultural, es decir, una vez que la parte económica no tenía sentido, primero porque fue barrida por McCarthy, la parte puramente, digamos, del socialismo real o comunismo, pero luego se infiltró a través de los ámbitos intelectuales, y en las universidades hay muchísima intelectualidad de izquierdas, como suele pasar, porque, claro, la intelectualidad en buena parte se compone de gente que no sabe ganar dinero. Claro, cuando ganas dinero tienes poco tiempo para la intelectualidad. Mi drama es ese, que a mí el aspecto intelectual me gusta muchísimo, entonces claro, no gano poco dinero. Si dejara de interesarme tanto, estaría más centrado en operaciones. Entonces, bueno, total, que en definitiva hay una gran influencia del pensamiento liberal, como se llama ahí, o sea, del pensamiento de izquierdas, progresista sería la palabra, en todas las universidades de las dos costas, que son los que votan precisamente al Partido Demócrata, tanto California como la costa este. Entonces sí hay influencia, clarísima influencia en esa... Lo que pasa es que luego la gente, pues si está estudiando una materia en el MIT, pues la influencia pues es limitada, ¿no? Pero claro que tiene influencia. ¿Y hay algo que debamos copiar de aquellas universidades? Bueno, es muy difícil copiar algo porque, vamos a ver, por dos cosas. Una, porque ya tenemos un modelo que revela hasta qué punto el sector privado funciona mejor que el público. Y tenemos los mejores business schools del mundo, o sea, vamos a ver, tenemos varios business schools entre los mejores del mundo, y sin embargo no tenemos una sola universidad entre las 100 primeras universidades del mundo. Bueno, pues eso revela que el modelo privado funciona bastante bien. Pero luego, después de ver la recepción que ha tenido la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública, pues yo creo que a mucha gente se le ha debido quitar las ganas de donar nada a ningún ámbito para hacer una universidad o para... Es que no nos damos cuenta de lo que es el... O sea, lo primero que han conseguido es amargar al pobre Amancio Ortega, pero eso es un factor personal, porque el hombre lo hace con su mejor intención. Es cierto que Amancio Ortega no ha tenido nunca una concepción filantrópica, una concepción más a la americana. Él tiene una concepción tradicional de la donación, de cosas que a él le llegan al corazón, que le son próximas, porque él ahora ya es público, pero él tuvo un cáncer en un momento dado y la verdad es que se curó rápidamente, pero son temas que... Él dona a muchísima gente que nadie sabe, y dona a instituciones fuera y dentro de España que hacen una labor fantástica. Lo que pasa es que tampoco se quiere publicitar porque si no habría una cola de aquí a Arteixo, de gente pidiendo dinero, ¿no? Pero lo peor de eso es que yo creo que ha retraído de una manera brutal a cualquier persona que haya pensado en la idea de decir, hombre, pues vamos a montar la universidad y lo vamos a montar haciendo unas donaciones o haciendo un patrimonio fundacional, etcétera, etcétera. Eso es dramático. O sea que copiar, habría mucho que copiar, pero es que yo creo que la dinámica mental en la que está España no lo permite. Ahora. ¿Más cuestiones? Por ahí al fondo a la derecha. Buenos días, soy Noelia García, El Economista. Quería hacer una reflexión inicial en cuanto a la financiación pública de la Universidad Española y su apreciación en los rankings internacionales. Una de las cuestiones que siempre dicen los rectores es que demasiado bien estamos para la financiación que tenemos, porque, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene 7 veces más el porcentaje de la universidad pública aquí en España, con lo cual no es una cuestión
de las universidades públicas, sino es una cuestión de financiación del Estado hacia las universidades. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle que cómo es la metodología en las aulas en Estados Unidos. Porque sí estamos viendo que un cambio metodológico como los sistemas canadienses o incluso los asiáticos están despuntando la innovación educativa y están relegando en un segundo plano al sistema educativo. Entonces quiero que si nos podría dar una visión general de cómo se dan las clases y cuál es la excelencia educativa que quiere exportar o que quiere transmitirnos Estados Unidos. Muchas gracias. Dos preguntas seguidas casi no soy capaz de computarlas, Olga, pero vamos a ver. En la primera niego la mayor. Es decir, la Universidad de Harvard tiene esa financiación porque es Harvard. Si fuera una castaña de universidad, le quitan la financiación. O sea, porque precisamente por ser personas privadas o instituciones las que las financian. Segundo, en España hay una inflación de universidades absolutamente ridículas. Es decir, no son necesarias para nada el volumen de universidades que hay en España. Lo que pasa es que en España nos hemos acostumbrado a, y lo digo con toda rotundidad porque mi experiencia es justo la contraria, es decir, a que la gente no se quiere mover. Entonces, claro, quiere tener una universidad a la vuelta de su casa. Y dice, no, pues mire usted, es que la universidad, entre otras cosas, significa salir de tu casa. Ir a conocer a gente de otras partes del país, moverte por ti mismo, no estar con papá y mamá, que por cierto es lo que está pasando con los millennials. Por eso la europeización de Estados Unidos es un fenómeno que no debéis pasar por alto. Es decir, por primera vez en la historia de lo que yo conozco, y creo que es bastante más de lo que yo conozco, los hijos están volviendo a casa de los padres, cosa que los padres que no están acostumbrados y que además... ¿Qué dices? ¿Que me estoy yendo por las ramas? No, hay que analizar el contexto en general de por qué el millennial, que yo soy millennial, por ejemplo, sí, muchos de ellos vuelven a sus hogares. Precarización, temporalidad, es decir, que no solamente es una cuestión de que el millennial vuelve porque sí. Bueno, hombre, sí, claro, pero estaba explicando que el modelo americano ha funcionado sobre la base de que cuando cumplías 18 años te ibas a la universidad y ya no volvías. Y ahora se está dando un fenómeno que por supuesto tiene sus causas, por las cuales, pero además es que además los americanos, como en esto no tienen el concepto familiar que tenemos nosotros, hay unos debates tremendos, a ver si hay que alquilarles la habitación a tu hijo y cobrarles la comida y lo que tienen en el refrigerador, es decir, una cosa, están con todo este tema dando vueltas todo el día y tal. No, lo que me refiero es que creo que en España nos hemos vuelto muy cómodos, porque ha entrado un dineral. O sea, a España la han regado de millones desde que entramos en el mercado común. O sea, los fondos de cohesión, los fondos, los otros, ¿cómo se llaman? Los FEDER estos, o tal y cual. Después las dos devaluaciones, Maastricht y el euro, es que directamente ha sido bestial. Entonces tenemos un país fantástico, lleno de infraestructuras, y nos hemos vuelto muchísimo más cómodos que antes. Eso con respecto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, pues en esencia yo creo que Estados Unidos se está quedando atrás, sobre todo en la parte de educación primaria y secundaria, lo que conocemos como educación primaria y secundaria. Porque como ellos ponen el énfasis en del todo a la parte, es decir, van hacia una especialización, la primera parte es como de trámite, y luego ya haces college, ahí más o menos te orientas y luego te haces tu carrera como tal y tu especialidad. Entonces ya eres el especialista número uno en intervenir la próstata. Bueno, pues muy bien, pero no saben nada más que eso, es una especialización enorme que lastra la formación general de los americanos, por la cual luego resulta que piensan que se han independizado de Alemania o de México. Entonces, ahí yo sí creo que ellos tienen que hacer bastante labor, o sea, incluso están por detrás nuestro, y están por detrás de los asiáticos, sobre todo porque el asiático tiene un concepto de la disciplina enorme. Entonces, ya con la disciplina que tienen y la capacidad de autocontrol, y bueno, pues la gente que está pensando impone unas pautas que todos siguen, te diría que con un cierto automatismo. Y por lo tanto ellos tienen una capacidad tecnológica muy grande,
O sea, que hay cosas muy interesantes de lo que están surgiendo y por eso precisamente se quiere dar un impulso al tema educativo, como el que comentaba a grandes rasgos, ¿no? Que es mezclar el tema tecnológico, que estén las empresas involucradas. Ahora, de nuevo, estamos hablando de un continente, que eso es lo que a todos nos confunde cuando vemos Estados Unidos. Hablamos Francia, Alemania, Estados Unidos. Es que Estados Unidos es algo que no tiene parangón en términos de tamaño, de población, de distancias, de complejidad política, institucional. Es que no se parece. O sea, aquí intentamos hacer una reducción, lógicamente para simplificarlo, pero es que es complejísimo el proceso, ¿no? O sea que sí, ahí tienen que hacer una labor importante. Y por último, una cuestión más que me surge. ¿Cree que con el gobierno de Trump habrá estudiantes internacionales que no quieren ir a Estados Unidos y que se vayan a países vecinos como Canadá, que tiene una buena educación, incluso mejor que Estados Unidos? Sí, porque Europa está socializada por completo, es decir, la mentalidad europea está presidida por el socialismo. O sea, mentalmente somos socialistas. No sé qué has dicho, Olga, pero... Que digo que no hay muchos gobiernos socialistas ahora mismo en Europa y están surgiendo nuevas Sí, da igual, pero el consenso socialdemócrata ha funcionado durante muchos años y entonces la cultura dominante es una cultura pues que no es una cultura de emprendimiento, de estar solo en la vida, eso es a lo que me refiero. O sea, la cultura americana es una cultura un tanto salvaje, si quieres verlo de esa manera, es decir, adiós, No, si es que no somos... son dos autoridades, pero que tenían una reunión importante ahora. Y ya me habían dicho que se marchaban. No, por supuesto, los europeos, y además todo se focaliza en Trump. Es decir, ya parece que Estados Unidos es Trump y solamente Trump. Entonces, como está Trump, ya no vamos a Estados Unidos. Bueno, es una cosa ridícula, pero sí, claro que sí. Habrá mucha gente que considerará un prurito no ir a los Estados Unidos de Trump. Bueno, si irán a Canadá, está muy bien, Canadá es un país estupendo, no tiene el dinamismo que tiene Estados Unidos, es una especie de Suiza. O sea, cuando vives en Estados Unidos, Canadá es como la Suiza, solo que no hacen relojes, pero vamos, es un país precioso, yo he veraneado un montón de años en Canadá, me encanta Canadá, pero le falta... La prueba es que, fíjate que, bueno, Toronto está muy bien, Toronto la verdad es que ha mejorado muchísimo. O sea que sí, en Europa irán todos a Canadá. Y si son artistas, no pisarán América y tal, una cosa como si... Vamos a ver, el gobierno americano tiene un papel muy secundario, gracias a Dios, y el país funciona. Una de las maravillas que estamos comprobando, ahora que se han ido las autoridades, además puedo decirlo, es que en España un año sin gobierno y esta legislatura que no están haciendo nada y el país va con un tiro. O sea, es peor que no paren de gobernar y de legislar y de poner palos en la rueda. Porque claro, si están, tienen que hacer. Claro, 17 parlamentos en España gobernando, algo tienen que legislar. Claro, tienen todo el día haciendo idioteces en los parlamentos autonómicos. Mucho mejor que no haya gobierno. Si lo estamos viendo. Nada, que paguen las facturas, que no gasten mucho, que no tengan ocurrencias de estas que nos gustan tanto. Y funciona muy bien. Y en América está pasando un poco lo mismo, que Trump tampoco está pudiendo poner en marcha todas las reformas que quería. Y el país va fantástico, porque los países los mueven las empresas, los mueve la gente. Es decir, la dinámica individual, la capacidad de emprendimiento, la capacidad de cooperación entre unas y otras comunidades. No porque te lo manden, no porque te estén todo el día poniendo un tablón de anuncios diciendo lo que tienes que hacer y en qué cuarto de baño te tienes que meter y en dónde no puedes ir en una dirección y en otra. Es una cosa muy evidente, ¿no? Hay aquí dos preguntas. Quería yo aportar un dato a esto que has comentado antes. No te miro porque sí. Con los años el cuello ya un dato me da de sí lo justo. Acerca que también lo ha apuntado Paco al principio, acerca del problema que tiene Estados Unidos sobre el nivel de los alumnos en primaria y secundaria, y en efecto he ido a los resultados de PISA del año 2015 en matemáticas y me ha llamado la atención que Estados Unidos ocupa el puesto número 40
o sea, de la OCDE, o sea, los quintos por la cola de la OCDE y bastante por debajo de España en matemáticas. Es un dato realmente sorprendente. Bueno, ya os digo, la parte de educación primaria y secundaria en Estados Unidos no se le da mucha importancia, lo cual, a mi juicio, es un error, precisamente porque yo creo que el colegio es el mejor reflejo de la vida. O sea, al contrario que la universidad, donde la universidad ya entras en una dinámica en el que la intelectualidad se potencia, la capacidad intelectual es la que se pone en juego. A mí me parece que el colegio es donde uno aprende a socializar, uno aprende a respetar al prójimo, a hacer compañeros, a hacer amigos, a que te respeten, y sobre todo una cosa definitiva que tiene el colegio, y es que la actitud cuenta y la actitud puntúa. En la universidad la actitud puntúa muy poco, puntúa el conocimiento. Pero en el colegio, donde las clases y la convivencia es mucho más intensa, mucho más próxima, el profesor puede juzgar la actitud del chico con buena voluntad, pero que a lo mejor no tiene las capacidades o la dotación específica para poder desempeñar o excel, que no sé cómo se dice, en una materia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego en la vida la actitud puntúa otra vez. Por eso yo creo que el colegio es fundamental. Porque cuando pasas a la vida ya no es un tema de conocimientos, ya la gente está muy preparada. O sea, hay gente igual que tú o más. Pero tu actitud puntúa y marca la diferencia. O sea, la gente no se hunde en la vida por falta de inteligencia, sino por falta de carácter. Y por eso la educación sajona, en ese sentido, la británica, marca mucho la pauta con los deportes. Porque los deportes te enseñan a que aunque tú hayas jugado muy bien el partido de fútbol, si tu compañero que está en la portería está catastrófico, pierdes el partido. Por lo tanto, no es una labor individual, es una labor de conjunto. Es decir, hay toda una enseñanza el colegio es fundamental. Por cierto, en Estados Unidos la educación siempre también tiene el ámbito deportivo, incluso en la universidad, donde las ligas deportivas de fútbol americano, de baloncesto, son esenciales y además brindan oportunidades también a muchachos que son esencialmente deportistas y que, bueno, pues de alguna manera compensan eso con sus estudios académicos, ¿no? Bueno, tenemos 3 minutos y por tanto, creo que había 2 preguntas, 1,5 minutos para cada pregunta porque queremos terminar puntualmente a las 11. Muchas gracias. Soy Berta González de Vega, del Mundo. Ana. Sí. Al hilo de lo de PISA, solamente puntualizar que, igual que pasa en España, las diferencias son brutales entre estados. O sea, Massachusetts está al nivel de Finlandia, Castilla y León aquí en España está al nivel de Finlandia, Andalucía. O sea, que tampoco ya sé qué sentido tiene hablar de un sistema educativo con estas desigualdades. Entiendo que Obama, con los Common Core, intentó poner coto a esa desigualdad entre estados, y mi pregunta es muy concreta. Esa batalla está perdida con Donald Trump, ¿no? Sí, pero vamos a ver, todo tendrá digamos, su corrección. Es decir, primero porque, vuelvo a repetir, no solo tenemos las parciales en año y medio, y ahí veremos a ver si Trump sigue controlando la mayoría de las 2 cámaras, se queda con una o pierde las 2. Pero es que luego están las carreras de los estados. Entonces, dependiendo de cómo se aplique en un sitio y en otro la política, pues seguirán funcionando. Tú hablas de los charter schools, ¿no? El intento de los Common Core, que era como poner un estándar nacional en unos test, que hay hasta movimiento de insumisión. Sí. Sí, bueno, no, sí, eso en principio está liquidado por lo que decimos, porque en Estados Unidos no se corresponde. Mira, un íntimo amigo de Hillary Clinton, que me llamaba ahora, que está, claro, el pobre hombre no sabe qué hacer, entonces está muy desubicado, como tanta gente que pensaba que iba a ganar la candidata demócrata. No, es un tema, Berta, muy claro. Es decir, no quiere el movimiento es el contrario. No se quiere que el Estado marque. El Estado está para lo que está, no para marcar las pautas de todos los ciudadanos en todos sitios. Y desde luego estoy absolutamente de acuerdo contigo
no lo he querido decir al principio porque si no parece que soy de un escepticismo brutal, pero ni creo en las encuestas, ni creo en las estadísticas, y además, claro, luego hay que tener en cuenta los índices de pobreza. Para tomar en cuenta los índices de pobreza en Estados Unidos, me parece que se partía de que menos de 2 televisiones en casa eras pobre. O sea que luego cada estándar de pobreza está marcado por unas pautas que no tienen nada que ver con los estándares de pobreza en otros sitios. Entonces, bueno, pues lo que dices tú es absolutamente así. Es decir, es que yo creo que no tiene mucho sentido comparar unos sitios con otros cuando hay dentro de los propios países resultados tan distintos. No sé si había una pregunta más. Aquí, exactamente. Me llamo Sandra Pastor, soy maestra de primaria. Yo me dedico en Estados Unidos, viví en Washington 6 años, con lo cual hablo buen inglés. Cuando llegué allí había muchos hispanos, apenas empezaba como a aprenderse el español. Ya llevo 20 años aquí y quisiera preguntarte, ¿cómo ves el futuro del idioma español en Estados Unidos? Son mis amigas que ya está cogiendo más peso, pero no... Sí, yo creo que va a coger más peso necesariamente por un tema de número de gente, es decir, la natalidad hispana es la que permite a Estados Unidos tener la tasa de reposición la tasa de reposición se cumple, no sé cuál es el porcentaje ahora mismo, pero se cumple estrictamente por la aportación de hispanos, lo cual significa que la cultura de la América española, que es como a mí me gusta llamarla, va a tener un peso importante. También la familia, es decir, eso es un fenómeno que de alguna manera los españoles que nos preciamos de tirarnos piedras continuamente y de autosabotearnos, no somos conscientes de cuál ha sido la aportación en tantos aspectos que ha tenido este país, que ahora mismo yo no sé a quién sería capaz de derrotar o de quién sería capaz de defenderse, pero en su momento hizo una labor grandiosa. De hecho, posiblemente la labor más grandiosa que la historia ha recogido, porque ir a la Luna no ha tenido mucho interés. Has ido a la Luna, no hay nada que hacer en la Luna y te has vuelto. Pero descubrir un nuevo mundo y dejar tu impronta es algo verdaderamente extraordinario. Y ese peso, en la medida en que la población educada, sofisticada, a la europea, está declinando, pues va a tomar un papel cada vez más determinante. ¿Dónde viviste? En Washington. Pero, en DC. Ah, fantástico. Un colegio público muy bueno, entonces por lo menos me eduqué en un público, pero bueno. Ah, qué bueno, Olga. Estupendo. Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para más. Esto es lo que pretendemos con estos desayunos precisamente, y es ir aprendiendo, probablemente no todo, pero sí algo de los distintos sistemas educativos del mundo. No creo que todo sea aplicable, ¿verdad? Aquí tenemos otra cultura, otra manera de ser, más socialdemócrata, pero seguramente podemos aprender, como también de los modelos asiáticos, pues también del modelo americano. Con lo cual, muchísimas gracias por esta visión, por habernos acercado en Estados Unidos. Me ha encantado. Sin haber tenido que viajar, nos has ahorrado el viaje. No, seguramente habrá cosas que no estéis de acuerdo, que penséis que exagero, etcétera, pero es una visión que por lo menos espero os haya servido de entrada para contrastar. Yo lo que sí creo es que hoy en día hay que estar muy abierto a contrastar las propias convicciones y los criterios, porque tenemos una tendencia a reafirmarnos de forma muy grande y a cerrarnos a la posibilidad de que alguna idea que no sea la nuestra penetre. Y yo creo que es un momento en el que uno tiene que estar abierto al contraste de ideas, a pensar que efectivamente hay una riqueza y una diversidad de criterios importante y que conviene tenerla en cuenta, aunque solo sea para rebatirla en un momento dado,
Es un momento muy interesante, no cabe duda. Yo moriré antes de que todo esto vea la luz, pero espero que vosotros lo disfrutéis muchísimo. Pues esto es lo que pretendemos con el Observatorio Internacional de la Educación y con estos desayunos es, como decía el otro día, descatetizarnos un poco, ser un poco menos catetos aquí en España y abrir la mirada y observar lo que hacen otros y luego ya cada uno se quede con lo que quiera, con lo cual, de nuevo, muchísimas gracias, Antonio. No, lo de catetos no me ha gustado nada, Los españoles no somos nada catetos, somos a veces muy brutos, pero catetos no. Y emplazaros al próximo desayuno, ya os llegará la invitación personal, finales de septiembre, sobre un tema muy interesante también, y es acerca de la tecnología como catalizador de la educación en los países del tercer mundo.